Desde la calle hasta la UCI, esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Saludos a todos, bienvenidos a su espacio que se llama Emercrit Podcast, un podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Hoy con noticias muy especiales, pero sin dejar de recordarles que estamos en una serie, estamos revisando las nuevas guías de ILCOR 2025 que fueron lanzadas aproximadamente entre el 20 y el 25 de octubre en las diferentes publicaciones de ILCOR, en Circulation para American Heart y en Resuscitation para el Concilio Europeo de Resucitación, guías muy importantes que utilizamos como referencia para la reanimación, el cuidado cardiovascular de emergencias y por primera vez para primeros auxilios, ya que la Cruz Roja Americana pues hace ahora parte del comité de enlace en resucitación de ILCOR. La primera noticia, que estoy muy contento, estamos por llegar a nuestros primeros 20 episodios de Emercrit Podcast y por primera vez me siento muy honrado de presentarles nuestro primer patrocinador. Patrocina gentilmente este episodio PAX Colombia. PAX es una marca alemana que fabrica botiquines, que fabrica colchones de vacío, que fabrica la boa para la extracción vehicular y que es una marca absolutamente de lujo para los botiquines de las ambulancias medicalizadas, de los helicópteros, de las aeronaves que vuelan, y me siento realmente muy honrado que esta prestigiosísima marca haya confiado en nosotros y que sea nuestro primer patrocinador. Así que ya saben que en Colombia y en Latinoamérica hay disponibilidad de PAX, hay cómo conseguirla, hay cómo conseguir un botiquín y cómo guardar los medicamentos y las ampollas con tecnología alemana de primer nivel. Esa es la noticia que les quería contar. Sin más preámbulo, vamos a hablar hoy de soporte vital avanzado de adulto. Vamos a hablar de ACLS, vamos a hablar de cuáles fueron los tópicos que se revisaron. Entonces, en ACLS se revisaron 79 puntos de discusión, 79 aspectos que la mayoría estaban en guías anteriores. Quizás el más importante nuevo son estrategias relacionadas con la desfibrilación, y es con el que arranca ACLS y con el que vamos a arrancar en nuestro podcast del día de hoy. Entonces arranquemos con la tecnología. Ustedes saben muy bien que los ritmos desfibrilables se manejan desde hace unos 25 años, desde el año 2000, con descargas, con desfibrilación, y se hacen precisamente porque la desfibrilación tiene la capacidad de despolarizar toda la masa miocárdica. Les invito a revisar uno de los capítulos que tenemos, que es de la física de la desfibrilación, que me pareció fantástico y que aprendí cualquier cantidad de cosas, donde con los años ha venido cambiando la tecnología, y quizás el salto más importante es la transformación de la onda monofásica a la onda bifásica, y se continúa haciendo la recomendación de que se prefiere la onda bifásica. Hoy todos los desfibriladores en el mundo se fabrican con onda bifásica. Sin embargo, hay unos equipos lo suficientemente buenos, lo suficientemente durables, que continúan siendo equipos monofásicos que aún están en servicio. Son muy pocos y, como les digo, para hoy prácticamente no se fabrican, y en el primer mundo no se ve un equipo monofásico excepto en los anaqueles y en los museos. Y el tipo de onda bifásica se prefiere porque está asociado a menos lesión miocárdica, a ser más eficiente en terminar la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, por esa razón se prefiere uso de ondas de forma bifásica, sin que haya superioridad en ninguna de ellas, ni la rectilínea atenuada, ni la exponencial truncada, ni la multipulso, ni ninguna de ellas. Sin embargo, hay una inquietud muy importante. Yo les quiero contar que entre el año 2000 y el año 2005 nosotros usamos una suerte de stacked shocks, o sea, de descargas
consecutiva. Arrancábamos con 200 joules, inmediatamente 300 y después 360 joules. Eso se le llama stacked shocks y tiene su fundamento fisiológico. Yo les quiero decir que también por esta razón hoy se hacen descargas secuenciales, porque hay la posibilidad de lo que se denomina una dosis de cebado. Y en los pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular se hacen stacked shocks, se dan 3 descargas. Eso sigue siendo una cosa no tan absurda, pero lo habitual es que se utilice una descarga única y es preferida sobre las descargas apiladas o las stacked shocks para la desfibrilación en pacientes en paro cardíaco. Y esta preferencia básicamente está basada en la necesidad de interrumpir la RCP, en mantener o mejorar la fracción de compresiones torácicas y ha demostrado mejorar los resultados. Las interrupciones siempre para los choques deberían ser de 5 segundos y en estas guías no se declara nada de precargar el desfibrilador, que es un aspecto que entrenamos con bastante frecuencia, porque cuando el paciente llega a la sala de emergencias o en el escenario prehospitalario, la forma más fácil de verificar el ritmo es con las palas, cuando todavía las tenemos disponibles. En Colombia y en muchos países de la TAM usamos palas. Y cuando hay la posibilidad de parches, manos libres, pues se ponen los parches, se verifica, pero cuando se usan palas especialmente es importante precargar. Entonces, en cuanto al nivel de energía, hay un problema importante y es que no se ponen de acuerdo y se recomienda basar la selección en niveles de energía para choques subsiguientes después del primero en instrucciones del fabricante. El nivel o la recomendación y el nivel de evidencia tiene datos limitados. Y si el primer choque falla o no funciona como se esperaba y el desfibrilador puede aumentar en niveles de energía, se recomienda que se pueden aumentar niveles de energía. De la misma manera, niveles de evidencia realmente muy bajos. Esto en general es preocupante porque hay que darle a la gente recomendaciones. No todos los equipos traen y descargan de la misma manera. Un ejemplo: los desfibriladores de la marca Sol utilizan un tipo de onda bifásica que se denomina onda rectilínea atenuada. La tecnología de Sol es capaz de calcular la impedancia del tórax y da una descarga cercana a los 200 joules desde la primera hasta la última, porque los equipos de Sol no permiten aumentar en niveles de energía, porque ellos confían en su tecnología rectilínea atenuada para finalizar la fibrilación ventricular y funciona bastante bien. Si lo comparamos con Stryker, por ejemplo, con cualquiera de sus modelos más recientes, un LifePak 15 o un LifePak 35, estos utilizan 360 joules como dosis máxima de energía, con una onda que se denomina exponencial truncada. Entonces se hace muy difícil porque cuando la gente está aprendiendo y no conoce los detalles sobre el equipo, puede llegar a tener algunas confusiones. Y hay algunos desfibriladores que proveen máximo 300. Hemos llegado a tal punto incluso que la gente piensa que los equipos que llegan a 360 joules son equipos monofásicos, pero claramente un LifePak 35 no es un equipo monofásico, ni un LifePak 15. Y los equipos de Mindray tampoco son equipos monofásicos, son equipos bifásicos que utilizan este tipo de onda y que la evidencia hasta ahora no ha logrado demostrar que la rectilínea atenuada sea superior a la exponencial truncada o al contrario. Sin embargo, hay algunas diferencias en la forma en la que descargan, funcionan y terminan las arritmias. Así que esa es la primera recomendación y bueno, quedó muy tibia porque hubiéramos querido algo más contundente con respecto a estas recomendaciones. Lo que sigue es el manejo de la fibrilación ventricular refractaria y a mí realmente me genera mucho interés porque a partir del estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine, que se llama el DOSE-FB, es en el momento en el que se toman decisiones. Ese manejo de la fibrilación ventricular refractaria o taquicardia ventricular sin pulso persistente es uno de los mayores desafíos y focos de incertidumbre dentro de estos protocolos de soporte vital, como se reflejan estas guías de 2025. Porque de entrada, la refractariedad nos pone en un escenario de un pronóstico ominoso y necesitamos una reevaluación constante cada paso para poder establecerla. Entonces, muchas organizaciones en reanimación definen la refractariedad basándose en la persistencia del ritmo a pesar de la terapia eléctrica estándar. Por ejemplo, American Heart
habla de este término después de 3 descargas. De hecho, en algún momento de la vida se hablaba de fibrilación ventricular resistente, persistente y refractaria, definición que ha desaparecido con el tiempo. Ahora quedar como refractaria después de 3 descargas. Y esto ha sido útil para describir el ritmo que se mantiene tras la administración de 3 descargas consecutivas con la energía máxima recomendada. De manera similar, el Concilio Europeo de Resucitación utiliza la definición clásica de fibrilación ventricular refractaria cuando persiste ininterrumpidamente después de esos 3 intentos de desfibrilación. Hay un punto que yo considero crítico y es la falsa refractariedad. Y es que la falsa refractariedad no será fácil de diagnosticar por quien la está viviendo, porque consideramos que mucha de esa falta o esa falsa refractariedad es producto de una técnica de desfibrilación deficiente. El mundo está dividido en 2 corrientes, la corriente que usa parches manos libres, en los que se disminuye la impedancia, y en los que se supone que si estás entrenado y pones los electrodos en el lugar correcto, la descarga técnicamente podría tener mejores posibilidades de éxito. Eso no es garantía de nada. La persona que pone los parches manos libres bien los puede poner mal. Puede poner, por ejemplo, el derecho sobre la clavícula y aumentar la impedancia, hacer que la descarga no finalice. Entonces, este mero hecho de que el corazón no responda a 3 descargas no necesariamente implica una refractariedad ni farmacológica ni fisiológica real. Esto ha hecho que nos preocupáramos y que pensáramos que el entrenamiento es importante, y se han hecho múltiples estudios para establecer si la gente es lo suficientemente juiciosa con las técnicas. Por ejemplo, cuando se utilizan palas, técnicas o aspectos importantes, que se utilizan las 24 libras de presión para disminuir la impedancia, que por supuesto se utiliza una buena cantidad de gel conductor, que el gel conductor no esté haciendo puente. Esos aspectos son fundamentales y no estamos seguros si siempre se llevan a cabo, porque uno encuentra con bastante frecuencia bastantes errores a la hora de proveer terapia eléctrica. Entonces, cuando sí se trata de una fibrilación ventricular refractaria, ahí es cuando entra realmente lo que para estas guías puede ser diferente, que tampoco es que tenga el máximo nivel de evidencia, precisamente porque las recomendaciones se basan en el estudio que les mencioné que se publicó en el New England Journal of Medicine, donde hicieron prospección. Quiere decir que de un punto de partida en adelante empezaron a analizar cómo les iba a los pacientes, que tenían que ser pacientes más o menos parecidos, adultos con fibrilación ventricular refractaria, y comparar 3 intervenciones. Durante un tiempo les estuvieron dando manejo estándar, o sea, reanimación cardiopulmonar habitual, adrenalina, manejo de la vía aérea, descargas, amiodarona, manejo habitual. Luego, 3 meses después, cambiaron la técnica y a todos los que toleraban o llegaban a 3 descargas cambiaban el vector. Le ponían un electrodo anterior y un electrodo posterior interescapular. A eso se le denomina cambio de vector, y la explicación nos hace entender que hay una propiedad que se llama anisotropía, y que cuando nosotros cambiamos el vector, eso puede tener un impacto positivo y beneficioso a la hora de la corriente dirigirse en el tejido miocárdico, despolarizar la masa miocárdica, ese concepto de la masa crítica, y finalizar la arritmia. Y el tercer grupo, que es muy interesante, se les hizo desfibrilación doble secuencial. La desfibrilación doble secuencial es utilizar 2 desfibriladores, uno en los cuales se ponen electrodos en posición habitual anteriores y otro con cambio de vector. Cargar los 2 equipos, y no de manera simultánea, sino de manera secuencial, descargar primero el que está en posición habitual y luego en el de cambio de vector. Esto se ha utilizado, el estudio al que les hago referencia no es la primera vez. De hecho, por ahí hay un reporte de caso de una secuencia o una desfibrilación triple secuencial, que es una locura, porque incluso la colocación de los parches es un problema. Pero cuando pensamos en la fisiología de la descarga, en manejar y darle algún tipo de manejo bien hecho a la anisotropía, pues entonces esto quizás tenga sentido. Ahora,
Este estudio es un estudio canadiense. Los europeos adoptaron una restricción operacional y el Concilio Europeo de Resucitación sugiere considerar un cambio de vector de desfibrilación. Eso sí lo hacen en posición anteroposterior después de 3 choques. Eso es un ajuste técnico que es un poco menos complejo porque es muy difícil categóricamente recomendar el uso rutinario de la doble descarga secuencial. Porque no hay 2 desfibriladores todo el tiempo. Generalmente en ningún escenario es fácil que eso ocurra, porque esta postura también se debe a desafíos logísticos y prácticos que implican esta sincronización precisa de 2 desfibriladores. Entonces, por esa razón, ustedes saben que las guías no pueden y no tienen la posibilidad de hacer este tipo de aseveraciones que podrían en términos de implementación ser difíciles. Así que en el centro de ambas posturas está ILCOR, que en el consenso internacional, en el COSTR 2023, inicialmente ofreció una base de evidencia de baja certeza que sugería que la doble descarga secuencial podría ser considerada para adultos con FVT y taquicardia ventricular sin pulso persistente o refractaria después de 3 descargas, siendo una recomendación débil de baja certeza, pero pues, recomendándola como quiera que sea. O sea que ya viene del 2023 y hoy lo hace. Entonces, estos fenómenos de impedancia y de anisotropía hacen que ocurra, y esto probablemente con un vector diferente o haciendo doble secuencial se puede reducir la impedancia, se puede superar la anisotropía miocárdica. Y hay otra teoría que se llama la teoría del priming o la teoría del cebado, que dice que la desfilación doble secuencial con estos 2 choques puede generar ese efecto de cebado. Y es que aunque la primera descarga puede ser fallida en terminar la FV, no es inútil, y teoriza que esa descarga aturde o genera un stunt que puede despolarizar parcialmente una porción de células miocárdicas, reduciendo temporalmente ese umbral de desfibrilación en el resto del tejido para llegar al efecto de la masa crítica, aumentando la eficiencia. Hay uno del doble campo eléctrico, que además del cebado, del uso de 2 juegos de parches en planos perpendiculares, generalmente anterolateral y biaxilar o anteroposterior, suele o puede crear un campo eléctrico complejo y más grande que puede asegurar que el corazón quede completamente inmerso en un campo de densidad de corriente, haciendo que la arritmia termine. Entonces esa evidencia que supone y que evalúa el ensayo del DOSE-FB o el DOS Ventricular Fibrillation ha sugerido mejores tasas de supervivencia a la alta hospitalaria con la doble descarga secuencial o con el cambio de vector en comparación con la estándar. Esto les dejo. Me preocupa que no se haya publicado nada con respecto a un aspecto fundamental del paro cardíaco, que es la recurrencia. No hay nada de recurrencia, pero ahorita hablaremos un poco de recurrencia. Hablemos de acceso vascular. Y el acceso vascular es parte fundamental. Hay 2 escenarios de paro cardíaco, y es el escenario del paro cardíaco del paciente que no tiene ningún tipo de invasión, que no tiene ningún tipo de monitoría. Es ese paciente que llega a la sala de emergencias, o es ese paciente que nos encontramos en el escenario prehospitalario. No es el paciente hospitalizado ni en UCI, es ese paciente que no tiene ningún acceso vascular. Entonces nos enfrentamos a un escenario importante, y es que sigue teniendo más evidencia la canalización de una vena antecubital, de una vía periférica. Y esto en equipos de reanimación con más personas puede llegar a no ser un problema mayor. Pero a veces llegar a obtener un acceso vascular, una vía expedita para la administración de medicamentos, puede llegar a ser bastante difícil en muchos escenarios. En un paciente gran quemado, ahora un quemado en paro realmente tiene muy mal pronóstico, pero en algunos pacientes, deshidrataciones severas y demás, era muy difícil, muy retador. Y es importante que, aunque no aparece grande en mayúsculas y no lo van a ver bien, la vía intratraqueal está proscrita. La vía intratraqueal para la administración de medicamentos ya no se usa. Otrora utilizamos la vía intratraqueal poniendo 2 a 2,5 veces la dosis, le poníamos solución salina y ventilábamos hasta 10 veces para mejorar la distribución del medicamento y garantizar algo de absorción a través de ese tejido alveolar en el que se podía difundir ese medicamento, pasar la circulación pulmonar y de ahí a la sistémica. En algún momento de la vida lo creíamos, no con cualquier medicamento. Cuando eso lo creíamos, sabíamos que utilizamos adrenalina, atropina, lidocaína y naloxona. Era lo que se usaba. Que otros medicamentos no eran tan solubles. La amiodarona, por ejemplo,
es una solución un poquito más oleosa por el polisorbato 80 y por el etilenglicol. Será inútil para eso, el bicarbonato bajo ninguna circunstancia, etcétera, etcétera. Pero hoy esto está proscrito, esto no se debería tener en consideración. Entonces, ¿qué deberíamos utilizar? ILCOR dice que en las revisiones del 2025 y que se basan en ensayos clínicos aleatorizados recientes, estos confirmaron que no se encontró un beneficio significativo en la supervivencia o en el resultado neurológico favorable para la estrategia de intraóseo primero. De hecho, la evidencia sugiere que el uso inicial de intraóseo podría estar asociado con menores probabilidades de retorno a la circulación espontánea sostenido, con un odds ratio de 0.89, más o menos es lo que recuerdo, con un intervalo de confianza entre 0.8 a 0.99. Es un asunto importante donde siento que hay un poco más que investigar, porque en algunos de los equipos prehospitalarios de alto rendimiento, cuando hay limitación en la cantidad de gente, quizás la utilización de dispositivos intraóseos como el SAM o como los equipos que tienen taladro de Teleflex podrían llegar a ser muy, muy útiles para cortar el tiempo. Ya sabemos que la canalización periférica implica el torniquete, la búsqueda, que podría ser un poquito más difícil, pero continuamos pensando que la vía intravenosa continúa. Pero hay unas directrices importantes. Entonces les quiero contar, por ejemplo, que el Concilio Europeo de Resucitación establece como un límite de 2 intentos para el acceso por vía venosa y traduce la evidencia del ILCOR en un umbral práctico, y esto busca evitar el daño potencial de intentar repetidamente el acceso IV, por lo cual se podría retrasar la administración de medicamentos al tiempo que pues mitiga el riesgo de otros peores resultados con la estrategia de IO de primera instancia. O sea que sí se puede pensar en la vía intraósea cuando la vía intravenosa ha fallado en 2 intentos. American Heart no se pronuncia, pero el Concilio Europeo de Resucitación sí lo hace. Entonces, 2 aspectos importantes. Ya saben, proscrita la vía intratraqueal, nadie la utiliza ahora y es una mala práctica que no se debería tener en consideración. Hablemos ahora de vasopresores. Hablemos de la adrenalina, que sigue siendo, según las guías actuales y formales de la Asociación Americana del Corazón y del Concilio Europeo de Resucitación y por supuesto de ILCOR, el vasopresor de elección en paro cardíaco, manteniendo una sólida recomendación, un nivel de evidencia aceptable, pero hay que reconocer que el consenso formal se enfrenta a una creciente controversia clínica y científica con respecto a los resultados a largo plazo, y yo también soy un no contradictor, pero cuestionador del papel de la adrenalina, entendiendo que el estudio o uno de los estudios más importantes que ha impulsado algunos sistemas de emergencia a modificar los protocolos proviene de un estudio de gran alcance que es el Paramedic Trial 2. Este ensayo clínico demostró que si bien la adrenalina aumenta significativamente la tasa de retorno a la circulación espontánea y la supervivencia a la llegada al hospital, este beneficio no se traduce necesariamente en mejoría en el pronóstico neurológico favorable a la alta hospitalaria, e incluso podría estar asociado a peores resultados neurológicos. Esto es una dicotomía porque tengo muy buenos números en retorno a la circulación espontánea y en supervivencia a la llegada al hospital, pero no en el resultado neurológico ni en el alta hospitalaria. Entonces muchos profesionales cuestionan claramente el valor neto de la adrenalina en el algoritmo. Algunos sistemas en el mundo, hay uno de ellos, yo tuve la oportunidad de sentarme en el MS Word con Dani Astudillo, que es un paramédico que trabaja en Texas, y él me estuvo contando, por ejemplo, que su dirección médica les ha dado la recomendación que en parada cardíaca pongan 0.5 miligramos de adrenalina. Esa es una potestad de la dirección médica. Yo les quiero contar que también, por ejemplo, cuando estuve revisando algunos de los protocolos, ya hace rato, eso no fue esta visita, eso fue hace un par de años, en el condado de Broward, en la Florida, cuyo director médico es el doctor Peter Hamtevi. Ellos no usan adrenalina en ritmos desfibrilables. Con justa razón, la adrenalina podría llegar a hacer lo que ya sabemos que hace.
hacer o estar relacionada con peores desenlaces, pero nada cambia. La adrenalina, como la venías poniendo, la vas a seguir poniendo, pero les tengo una cosa que es importante, que es un dilema operacional de la adrenalina en Latinoamérica con respecto a la concentración y dilución. Y es que les quiero añadir que la presentación farmacéutica de la epinefrina o la adrenalina es un factor que representa un riesgo significativo de errores operativos en muchas regiones del mundo, especialmente en Latinoamérica. La razón fundamental: la dosis que se recomienda es la estándar, 1 miligramo intravenoso o intraóseo, que se debería repetir cada 3 a 5 minutos para que se administre utilizando una solución de concentración de 1 en 10.000, que equivale a 0.2 miligramos por mililitro, es decir que 10 mililitros contendrían 1 miligramo. Pero hay una trampa, porque nosotros tenemos la concentración de 1 en 1000 y este riesgo operacional surge porque muchos países, incluido Colombia, la presentación que hay disponible, incluso la única en muchos países como el nuestro, es esa solución de 1 en 1000, la ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro. Y la administración directa de 1 mililitro, pues asumiéndose históricamente como la dosis, o más bien la dilución correcta, resulta un error que ocurre por inercia. Entonces, la razón fundamental: no van a encontrar en las guías. Usted no va, si va y busca en las guías, no lo vas a encontrar. No vas a encontrar que deberías poner adrenalina en esa presentación. Pero cuando tú vas y miras de forma operativa cómo funcionan los países desarrollados, la presentación de 1 en 10.000 es para paro cardíaco y las ampollas están exclusivamente reservadas para los pacientes con anafilaxia. Entonces, los protocolos generalmente de los estudios que pusieron adrenalina en paro cardíaco, como el Paramedic Trial 2, en esta se administraba adrenalina 1 en 10.000. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar con la adrenalina 1 en 1000, porque se supone que nuestras acciones se encaminan a partir de los estudios que recomiendan lo que hacemos. Y tratamos, en la medida de las posibilidades, de poder imitar lo que se hace en los protocolos de los estudios, que fueron los que demostraron las condiciones. Por ejemplo, a mí no me gusta repetir adrenalina cada 3 minutos. Me parece que la adrenalina cada 3 minutos genera mayor influjo, y en el posparo son pacientes más taquicárdicos y más hiperdinámicos. Yo pongo las adrenalinas cada 4 a cada 5. Cada 3 me parece excesivamente corto, pero no es lo que a mí me parezca, es lo que los estudios han demostrado. Así que con respecto a esto, no cabe duda que quizás la mejor costumbre que deberíamos empezar a aplicar para no seguir funcionando por inercia es esa dilución. Yo sé que me van a decir: Alejandro dice que administra 1 miligramo intravenoso directo y sin diluir. Claro, es que no van a diluir más la dilución que ya viene, y eso sí lo van a encontrar, pero quizás valga la pena tenerlo en consideración, porque las guías se adaptan para los eventos locales y bueno, nosotros no somos locales, desde México para abajo no somos locales para American Heart y muchísimo menos para el Concilio Europeo de Resucitación. Entonces, la adherencia estricta a este proceso de dilución es un control absoluto de seguridad crítico en entornos donde la presentación 1 en 10.000 no está disponible. Con respecto a intervalos, ya hemos hablado de forma importante de qué ocurre. Hemos hablado de intervalos extendidos, que a algunos les gusta cada 5, y realmente las recomendaciones no cambian para ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica, impulso y asistolia. Las guías, tanto American Heart como el Consejo Europeo, coinciden en que se debería administrar adrenalina tan pronto como sea posible, tan pronto como haya una vía vascular disponible. Y para ritmos desfibrilables, en este caso, la realidad es que los dos recomiendan administrarla después de que los intentos iniciales de desfibrilación han fallado, o sea, después del segundo choque, después de la segunda descarga. En estos escenarios, cada 3 a 5 minutos se recomienda repetir. Con respecto a las dosis tituladas, esto sí ha sido muy importante. Eso es más del Concilio Europeo, pero quiero que lo tengan en consideración. Es que el Concilio Europeo de Resucitación introduce una consideración específica para la RCP, guiada por fisiología o en entornos de alta monitorización, como lo que sucede en las unidades de cuidado intensivo o como sucede en los servicios de urgencias con pacientes que están monitorizados y están periparo o periarresto. En estos se debería considerar el uso en pacientes monitorizados de dosis pequeñas de adrenalina, de 50 a 100 microgramos,
intravenosas en lugar del bolo estándar de 1 miligramo, y esto busca evitar la hipertensión y las taquiarritmias severas cuando se pone el bolo completo de adrenalina en un paciente que tiene o está periparo cerca del retorno a la circulación espontánea, muy parecido a los push dos pressors, pero con valores quizás más altos, porque generalmente nosotros en el push dos pressors ponemos entre 5 y 10 microgramos, que vamos repitiendo hasta 35 y 40 microgramos, pero rara vez vamos a los 50 o 100 microgramos. Casi sería como lo que hacemos cuando hacemos la doble dilución para el push dos pressor. Los europeos están entrándole a la movida de poner adrenalina titulada. Ya veremos, probablemente en algún momento la movida del vasopresor vaya a cambiar. Lo que pasa es que, créanme que esto se ha investigado, es que se ha intentado poner norepinefrina en paro, se ha tratado de poner fenilefrina, etilefrina, se ha intentado, y hay muchos estudios que lo han intentado, que han utilizado vasopresina, la mezcla con vasopresina y esteroides, pero mientras se trata de dar recomendaciones que puedan llegar a ser más complejas, poner noradrenalina por vía periférica en bolo rápido podría ser peligrosa, sobre todo porque ya viene 4 miligramos en 4 mililitros. Necesito algunas diluciones para poder tener una concentración segura y ponerla a administrar. Y ningún estudio ha demostrado que esos pacientes tengan mejoría en la supervivencia. Que se puede hacer, pues quizás, pero que sea la recomendación, probablemente no. Entonces, esto es un asunto a tener en consideración. Ya sabemos que la vasopresina no está recomendada por ninguna de las guías. Con respecto a la amiodarona y la lidocaína, ocupan el mismo nivel. Ahora ocupan el mismo nivel, porque en algún momento de la vida la revisión grade de las guías incluso tenía una categoría que era de nivel indeterminado. No se podía saber si era bueno o malo, pero por consenso de expertos se recomendaba. Hoy no aparece esto, pero sabemos que sí hay muchas guías o muchas recomendaciones que cumplirían los criterios de indeterminada, pero que simplemente los ponen como nivel de recomendación, y el nivel de evidencia es nivel de experto, que es prácticamente nada. Entonces, con respecto a la dosificación, la amiodarona se administra con una dosis inicial que ya conocemos, 300 miligramos, y luego podemos poner un bolo adicional de 150 después de la quinta descarga. La lidocaína, un bolo inicial de 1 a 1.5 por kilo, y se continúa con un bolo reducido de la mitad del bolo inicial de 0.5 a 0.75, nada diferente. Hay un punto crítico. Recuerden que la amiodarona se debería diluir en dextrosa en agua destilada y llevar hasta 20. ¿Esto de dónde sale? Eso es fundamental, porque eso es un punto crítico que ocurre con la amiodarona, especialmente en la TAM, donde tenemos una amiodarona que tiene polisorbato 80 y alcohol bencílico etilenglicol como excipientes que no son compatibles con solución salina. Entonces, estudios como el ALIFE y el ARREST en sus protocolos llevaban la amiodarona hasta 20 con dextrosa en agua destilada, al 5 o al 10, y esto podía o mantenía la estabilidad de esa amiodarona, que es importante. No se pone en bolo lento, pone en bolo rápido, pues lleva hasta 10. Ese aspecto es muy importante, y esto es lo que se debería tener en consideración. Con respecto a la recurrencia, entonces, con lo que les estaba diciendo, que me preocupa a mí con la recurrencia, me preocupa mucho. El escenario de la recurrencia es, imagínense el paciente que tiene un paro cardíaco porque tiene un infarto masivo, por ejemplo, un equivalente tronco, y para. Y la das toda, y lo reanimas, y haces todo, y el paciente una descarga, 2 descargas, 3 descargas, refractario, sacas un nuevo juego de parches, le das doble secuencial, una cosa fantástica. 5 descargas y sale de paro, de las cuales 3 descargas fueron convencionales y 2 dobles descargas. O sea que si sumamos descargas le dimos al menos 7 descargas. Listo, excelente. Y si llegaste a darle 5 descargas o 5 ciclos de descarga, porque los 2 últimos fueron dobles secuenciales, le tuviste que haber puesto necesaria obligatoriamente 300 después de la tercera y 150 después del quinto ciclo, la quinta ronda. Eso no cambia, listo. Eso no cambia, la quinta ronda de descargas. Bueno, no cambia, no, eso no se discutió siquiera. Eso es un vacío enorme, porque uno podría decir después de la quinta descarga la pones después de la primera doble secuencial, pero no nos vamos a enredar con eso. Y este paciente sale de paro, tiene retorno a la circulación espontánea, y lo estás llevando para la sala de hemodinamia. Lo estás llevando para que le puedan revascularizar ese vaso y la causa de paro se solucione de manera significativa, y el manejo del síndrome posparada cardíaca pues ya no incluye la causa de paro. Hombre, y resulta que el paciente vuelve y para en el angiógrafo cuando el hemodinamista estaba canulando la radial
para y arrancamos a reanimarlo, a darla toda, a hacer las mejores compresiones del mundo, hacer todo lo adecuado, primera descarga no sale, seguimos RCP, segunda descarga le ponemos adrenalina, tercera descarga de un paro recurrente. ¿Qué hago? Pues las guías no dicen nada, no dicen absolutamente nada. La recurrencia de ese paciente que vuelve y para en un periodo después de que tuvo retorno a la circulación espontánea, no busquen, que no van a encontrar. No hay recomendaciones. Entonces uno se para en el principio de la dosis máxima en 24 horas y cuando se trata de amiodarona es de 2.2 gramos. Entonces la recomendación cuando tenga una recurrencia es que utilices dosis plenas. Pero ¿y entonces qué pasa con la lidocaína? Cuando uno pone una dosis inicial de 1 a 1.5 y la siguiente dosis de 0.5 a 0.75, cuando la dosis máxima es de 3 miligramos por kilo, nos vamos a ver metidos en un lío. Y lo otro es que no deberíamos mezclar antiarrítmicos. Si por ejemplo yo utilicé lidocaína, no debería utilizar amiodarona, ni al contrario. Eso es una brecha enorme y lo dejo ahí porque vamos a montar en el blog de Mercrit las recomendaciones, ¿cierto? Para que las lean. Lo mismo de lo que estamos hablando, me he encargado de revisarlo, de matizarlo y de tenerlo disponible para que lo utilicen con fines académicos, con fines que lo requieran para poder hablar de las guías. Así que, problema grande. Queda un asunto importante, el uso de agentes no rutinarios. Esto es muy importante, que no lo vayan a interpretar mal, por amor a Dios. Porque cuando dicen que el uso de agentes no rutinarios, como el calcio, el bicarbonato y los corticosteroides, esto deja un mensaje muy claro y un mensaje consistente en las directrices del 2025, que no son nuevas. Esto ya tiene más de 15 años. Y es la recomendación contra el uso rutinario del calcio, el bicarbonato y los esteroides. Estas intervenciones se clasifican como no de beneficio de daño por la Asociación Americana del Corazón. Y es que desde las revisiones en el 2023 en el CISREP, que hacía parte de los ensayos que se revisaban para las guías, no solamente se encontró beneficio, sino más bien se sugirió un potencial de daño con la administración de calcio. De hecho hay un estudio, un trial que se llama el COCA, que tocó finalizarlo prematuramente porque parece que no mejoraba mucho más. El Concilio Europeo de Resucitación respalda la postura de que no sean medicamentos que se utilicen de manera estándar, corriente o habitual o rutinaria, a menos que existan indicaciones específicas y bien definidas, hipercalemia o por ejemplo una intoxicación por calcio antagonistas. Quizás ahí tenga algún asidero. Lo mismo ocurre con el bicarbonato. Si la causa de paro es una acidosis metabólica documentada, el bicarbonato podría tener algún papel, pero de forma habitual no es una buena práctica. Seguimos con la vía aérea. La vía aérea, parte importante de la reanimación cardiopulmonar avanzada. Y es que asegurar una vía aérea segura y definitiva es un objetivo claro, pero debe alcanzarse sin comprometer la perfusión, sin comprometer las compresiones. Y tanto la Asociación Americana del Corazón como el Concilio Europeo de Resucitación y por supuesto emanado desde ILCOR establecen criterios estrictos para garantizar esta competencia. ¿Qué dice la AJA? La AJA dice que se requiere experiencia y declara que los profesionales con más experiencia y entrenamiento deben ser quienes intenten la intubación, porque además recomienda que no se paren las compresiones. A mí me parece muy difícil lograr intubar sin parar las compresiones porque me parece más peligroso. La vía aérea fluctúa mucho. Yo soy capaz y tengo muy buena experiencia manejando vía aérea, me tengo mucha confianza y soy capaz de hacer laringoscopia y tener todo listo, pero yo sí pido que cuando voy a pasar el tubo detenga las compresiones. Eso me puede tardar entre 2 y 3 segundos y luego continúan. Es lo que hago, pero estamos hablando de ciencia y se dice que se puede hacer de manera continua. Cuando hay videolaringoscopia puede ser más fácil. El Concilio Europeo de Resucitación habla de un umbral de éxito y exige que la intubación debería ser intentada solo por profesionales que demuestran alta tasa de éxito, que sea 95% en máximo 2 intentos. Se necesita mucha experiencia. Entonces, cuando eso no está disponible, pues queda la posibilidad de que quede un dispositivo adicional, como los dispositivos supraglóticos. Pero la idea es no interrumpir las compresiones torácicas, buscando que el tiempo total de interrupción máximo sea inferior de 5 segundos para minimizar la caída de la presión de perfusión coronaria.
una brecha enorme de la que hemos discutido, enorme, no está, no la busquen, que no la van a encontrar, pero hablemos un poco acá de eso, esto sí lo he buscado, lo he estudiado, créanme que he estudiado durante casi 15 años las guías con todo detalle y he tenido la posibilidad de hacer esto críticamente y revisar los estudios que emanan las recomendaciones. ¿Cuál es el momento del aseguramiento avanzado de la vía aérea? ¿Cuál es el momento? Ya sabemos hace muchos años que no es una prioridad, que yo no tengo que tener el mismo nivel de prioridad en desfibrilación que en manejo avanzado de la vía aérea. Yo no tengo que salir corriendo a intubar a los pacientes, yo los puedo ventilar, porque los pacientes se complican y todo va mal, no porque no los puedas intubar, sino porque no los puedas oxigenar. Entonces, en este caso en particular, el momento adecuado necesita ser sopesado por el que maneja la vía aérea en términos de su experiencia y del líder, por supuesto. Y esto requiere sopesar las siguientes cosas. La primera, experiencia y recursos. La experiencia del operador, si el reanimador a cargo de la vía aérea tiene una tasa alta de éxito, si tienen los recursos listos y preparados y si yo no entorpezco la reanimación para prepararlos. Porque cuando tenemos equipos muy limitados, me refiero a personas, a un equipo de reanimación limitado, yo no puedo poner a que alguien que está haciendo una función clave vaya y me prepare todo. Y yo no me puedo separar de la vía aérea para ir a buscar el laringo, el tubo, con qué fijar, con qué verificar y todo lo que se requiere y abandonar la vía aérea. No es una buena práctica. La causa del paro también es un aspecto fundamental a considerar y es que cuando la hipoxemia es la causa subyacente hay que tratar de acelerar un poco ese aspecto. Hay algo que yo llamo la consolidación del equipo de reanimación y es que se necesitan aproximadamente de 2 a 3 minutos para que ya haya un equipo consolidado. Cuando yo me refiero a un equipo consolidado me refiero a que cada persona sabe qué es lo que está haciendo, sabe y está cumpliendo con su tarea, con presiones, acceso vascular, desfibrilación, con el registro del paro cardíaco y ahí uno se empieza a dar cuenta quién está sobrando o quién tiene una tarea que potencialmente puede abandonarse durante unos segundos para poderme ayudar a preparar lo que necesito. Créanme que el manejo de la vía aérea es integral y la preparación tiene muchas cosas. No basta solamente con sacar el tubo, una jeringa, una guía y el laringo. Necesitamos con qué fijar, necesitamos con qué aspirar y eso tendría que estar listo desde mucho antes. Es realmente retador y el manejo de la vía aérea en paro cardíaco es un aspecto que tiene que ser entrenado y que tiene que ser entrenado en simulación. Eso no puede dejarse para que se haga con cada paciente, porque hay gente que tiene muy poquitas tasas de paro cardíaco. Y si lo dejamos en ese escenario, porque es muy diferente, el manejo de la vía aérea en paro es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque cuando tú manejas una vía aérea de un paciente que no está en paro, la verificación es muy fácil. Tú puedes auscultar y te puedes tomar unos segundos. Porque tú tienes la posibilidad de tener un tiempo de espera antes de que caiga la saturación, pero como a ti te están presionando con las compresiones torácicas que van a entorpecer la auscultación, será muy difícil. Por eso el estándar es la capnografía, porque existen cientos y cientos de casos de tubos en mala posición que perpetúan o suponen una causa adicional de paro. Tenía un síndrome coronario, paró, intenté intubarlo, le metí el tubo al esófago, ahora no solamente está infartado, sino que está infartado y estará hipoxémico. Ese es el verdadero problema. Ahí radica ese problema que tenemos que darle manejo. Con respecto a los supraglóticos, entonces se recomiendan como una alternativa muy importante y el Concilio Europeo de Resucitación ha emitido una preferencia específica para los dispositivos supraglóticos y el iGel es el preferido y se prefiere por encima del tubo laríngeo. Esta recomendación se basa en una experiencia comparativa que ha surgido o que ha mejorado las tasas de colocación exitosa en resultados de no inferioridad en ensayos clínicos. Pero pues funcionan. Estos son los dos que más se han utilizado en el mundo, los tubos laríngeos y el iGel. La máscara laríngea clásica no es muy buena y hay otros dispositivos que funcionan bastante bien. La máscara laríngea Prosil funciona muy bien, pero no es desechable. La Supreme es una muy buena, pero no hay estudios específicos en paro cardíaco comparándolas cabeza a cabeza con iGel, que sí tiene estudios y que realmente se ha posicionado con un supraglótico bastante exitoso. La confirmación de la colocación del tubo debería hacerse por capnografía, es el gol estándar, es lo que se debería hacer y es lo que deberíamos tener en consideración. Con respecto a la monitoría fisiológica de la RCP, la monitoría fisiológica
está dirigida al uso de parámetros objetivos para optimizar la calidad de las compresiones torácicas y de la perfusión coronaria, especialmente en los entornos más hospitalarios. Y hay algunas cosas importantes. La Asociación Americana del Corazón considera que es razonable monitorizar para optimizar la calidad de la RCP. El Concilio Europeo de Resucitación pone objetivos cuantitativos y pragmáticos y establece objetivos numéricos específicos que son diferentes a los que propone American Heart. Y ese objetivo pragmático, por ejemplo, es diastólica en la línea arterial de 30. La de American Heart ahí utiliza valores similares, pero la de CO2 sí es muy alta. Los europeos sugiere un pragmático de 25. Lograr 25 de CO2 con compresión es difícil. Generalmente American Heart es por encima de 10. Entonces, ese aspecto es fundamental. Ahora, esto hay que revisarlo. Los estudios que han utilizado para evaluar la calidad de la RCP utilizando CO2, hay dos modalidades de CO2. Recuerden que el CO2 al final de la expiración se mide con capnografía o con capnometría. Las dos técnicas valen, aunque lo mejor es utilizar capnografía, que puede mostrar una onda pletismográfica, muestra una gráfica, el capnograma, y está bien. Pero el lugar donde está el sensor es lo que define si yo tengo una medición más inmediata o más mediata, más larguita. La mayoría o muchos de los sensores están sobre el monitor, entonces se pone una manguerita a un puerto específico y tiene que llegar hasta el monitor para que hayan cambios. Ese delay puede ser de 3, 4, 5, 6 segundos. Esos equipos se llaman side stream. Mientras que los equipos midstream tienen el sensor ahí, justo en la unión entre el tubo y el dispositivo de ventilación, y te da una medición casi en tiempo real con un delay muy corto. Habrá que ver los estudios, cuáles equipos han utilizado, y hay una tecnología de una marca de ventiladores que es muy exitosa, que es de Hamilton, y Hamilton utiliza un tipo de capnografía diferente, que es capnografía volumétrica, que básicamente muchos de estos problemas los abole precisamente por evaluar más allá de concentración, volumen de CO2. Es una cosa fantástica. Entonces, sobre esto hay muchas cosas más que tenemos que saber, y hay que utilizarlos de manera cautelosa, porque el CO2 tiene 3 papeles fundamentales en el paro cardíaco. El primero es la verificación y monitorización del dispositivo avanzado para la vía aérea. La segunda es que el CO2 es muy útil para evaluar fisiológicamente la calidad de la RCP, sin que hoy haya demostrado que al evaluarla se mejore la supervivencia. Y la tercera, como pronóstico, cuando yo no logro valores importantes como el que supone el Concilio Europeo de Resucitación por encima de 25 o baja por encima de 10, durante un buen tiempo, donde ha mostrado calidad de la RCP, se puede considerar pensar de tener las maneras de resucitación, de reanimación, por parecer futiles. El uso del ultrasonido, el POCUS. Yo soy un convencido, a mí me gusta el POCUS. Yo trato de utilizarlo en mi unidad de cuidado intensivo cuando hay paro, pero hay una duda que es muy razonable, y por eso es que tiene el papel que tiene. Primero, porque hay muchos algoritmos. Está el Sésame, está el Arrest. Hay más o menos 8, 9 diferentes, el CASA. Entonces, el miedo que ha generado es que Insonar entorpezca las compresiones, y es una cosa casi razonable, que la incorporación del ultrasonido al algoritmo no es sencillo, y porque no se ha entrenado, y porque muy desafortunadamente, por lo menos en este país del que les hablo, desde Colombia, muchos de los colegas que tienen el mayor nivel de formación ya no toman entrenamiento en simulación. Ya no lo toman porque su nivel de formación en posgrado de anestesia, medicina de emergencias, medicina crítica y cuidado intensivo, medicina interna, etcétera, 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 hacen que ellos ya no se quieran formar. Y el problema es precisamente que ante la falta de formación, la incorporación de nuevas destrezas se entorpece y solamente se practican durante un paro cardíaco. Y podemos hablar de un excelente ecocardiografista o ecografista, en este caso en particular, que sea muy bueno, que tenga una mano prodigiosa. El problema es que sabrá que tiene que ser riguroso, y es que puede solo insonar cada 2 minutos y que debería guardar las imágenes en el equipo y luego revisarlas durante la RCP para no entorpecerlo. Eso necesita entrenamiento.
Eso necesita entrenamiento y eso no se puede entrenar sobre los pacientes. Pero muy desafortunadamente el entrenamiento no es muy común. Entonces, dice el Concilio Europeo de Resucitación y reitera que solo los operadores calificados deberían utilizar el POCUS para evitar interrupciones adicionales o prolongadas en las compresiones, y añade una restricción crucial, es que el POCUS no debería usarse para evaluar la contractilidad del miocardio como único indicador para terminar la RCP. De hecho, esto es uno de los aspectos que a mí me preocupó. Yo estaba prácticamente convencido de que en estas guías iba a aparecer el concepto de pseudoactividad eléctrica sin pulso. Estaba absolutamente seguro que eso iba a pasar, y me parece muy particular, porque esa validación clínica de la pseudoactividad eléctrica sin pulso y la cinesia pasa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece que eso es una brecha significativa. La pseudoactividad eléctrica sin pulso es un concepto ecocardiográfico que se refiere a la presencia de actividad organizada, que se puede llegar a ver, mecánica organizada, ¿cierto?, en el monitor, y no hay un pulso palpable. Entonces tú ves en el eco, hay algo de contractilidad, pero no alcanzas a sentir pulso. Entonces, aunque es una cosa que realmente ha tenido bastante sentido, la pseudoactividad eléctrica sin pulso tiene un pronóstico significativamente mejor que la actividad eléctrica sin pulso verdadera, en la cual no hay movimiento mecánico, donde se pone el electrodo en la ventana subsifoidea y no se alcanza a ver nada. Algunos buscaron paraesternal eje corto, ya se variará de acuerdo al algoritmo que se utilice para valorar el corazón y demás. Entonces eso es importante. Y la otra pues es básicamente el pronóstico del corazón akinético, el corazón quieto. Esta identificación ecocardiográfica de un corazón completamente quieto, sin ningún movimiento visible en POCUS durante las pausas para la reanimación, se correlaciona con un pronóstico extremadamente pobre y con prácticamente nulas posibilidades de retorno a la circulación espontánea. Y aunque el Concilio Europeo de Resucitación advierte estar en contra de la cinesia como único criterio para detener la RCP, en presencia de un marcador de pronóstico desalentador, pues hay que discutir la continuación y el cese de los esfuerzos. Lo que pasa es que, como hablamos de variabilidades interobservador, es probable que una persona que no esté lo suficientemente bien entrenada no alcance a poder tomar decisiones adecuadas o las imágenes no sean claras. Entonces, por eso la evidencia no puede ser tan permisiva, porque terminarían muchos paros que realmente no deberían terminar de cuenta de esto. Aspecto que me parece importante. RCP extracorpórea. No voy a hablar mucho de esto, que es muy interesante, pero no es del día a día. La eCPR se considera una intervención de rescate de alto recurso. Países desarrollados la utilizan. El Concilio de Resucitación de Minnesota tiene un tráiler, un camión divino, una ambulancia preciosa para lograr canular pacientes en la calle. Y pues es una RCP que puede ser útil cuando no hay un retorno a la circulación espontánea sostenido, o cuando hay una cosa que se podría solucionar pero que necesito comprar tiempo poniendo ECMO veno arterial. Es difícil, necesita entrenamiento, necesita una tasa muy importante, y pues finalmente no es un gusto de nuestros países, que son países en desarrollo. Pero hay muchos centros que lo hacen bastante bien. Aquí en Colombia, en Bucaramanga, lo hacen bastante bien. Los equipos de allá de cuidado intensivo hacen y son referentes en Latinoamérica y en general en muchos lugares del mundo en ECMO. Entonces ellos con toda seguridad se enfrentan a unas tasas importantes de CPR, y con resultados que estoy seguro lo hacen bastante bien, porque son muy buenos en lo que hacen. El problema que nos quitamos de encima, que nunca tuvimos, los dispositivos de compresión mecánica, Lucas, Autopulse, EasyPulse, los Thumper. Y es que los ensayos clínicos más recientes y la revisión del 2025 del CISREP de ILCOR ha sido mixta, pero en general no ha demostrado un beneficio superior de los dispositivos mecánicos frente a la RCP manual, bien hecha, por supuesto, en términos de resultados neurológicos favorables. Entonces ILCOR sugiere que no está de acuerdo en el uso rutinario de esa RCP mecánica para reemplazar las compresiones manuales, pero eso es un punto de discusión muy alto, que también lo hablé con Dani Astudillo, y que lo hablé con muchos amigos que trabajan en Estados Unidos como paramédicos y saben que hay entornos donde es muy difícil tener un equipo suficiente para poder hacer RCP, y que son muy pocos en la ambulancia, y que, si bien es cierto, saben y hacen excelentes compresiones, pues a veces no hay manos suficientes por múltiples razones, y quizás en esos escenarios les vaya mejor.
Entonces esto no quiere decir, como lo veo en muchas publicaciones, que el Luca ya no sirva o que el Autopool ya no sirva. Eso es falso, de toda falsedad. Aquí no dice que no se use. Aquí dice que no es superior a las compresiones hechas por las personas. Y también les cuento que acá en Latinoamérica me hacían reír muchas publicaciones hablando como si ese fuera el gran y único cambio en estas guías, porque se libraron de un problema que nunca tuvieron. Acá no tenemos. En Colombia son muy escasos. Sí hay, por supuesto, pero son muy pocos. En Panamá sí hay muchos más. En México muchas ambulancias tienen. Muchos de los amigos que me escuchan de México, a los que les mando un inmenso abrazo, tienen. Y tienen interés en tenerlos, algunos. Algunos amigos, como los amigos de DHO en Querétaro, entrenan a sus paramédicos de cuidado crítico y me parece que está perfecto, que está muy bien, porque esta herramienta se usa, porque hay escenarios donde se usa. Está diciendo simplemente que no recomienda el uso rutinario y por eso hay que leer muy bien, porque hay una consideración que vale la pena tener, y es que hay escenarios en los que sirven. Se hace una revisión de la conciencia inducida durante la RCP, el CEPRIC, y aquí aprovecho para mandarle un saludo y mis más sinceras felicitaciones a Daniel Justi. Es un técnico en emergencias médicas que trabaja en Chile, en Santiago, y que tiene un centro de entrenamiento que se llama Omega Capacitaciones. Ellos son centro de ACLS de EXI, y Daniel es un gomoso de la reanimación, es un tipo que sabe mucho de reanimación y de vía aérea, y ha publicado una revisión de caso de conciencia inducida por la RCP espectacular. Se lo recomiendo enormemente. Busquen Justi con Y, Daniel Justi. Van a encontrar ese artículo que está muy bien escrito, que está publicado en un journal de alto impacto, y que Daniel es un técnico en emergencias médicas disciplinado y riguroso, y logró publicar en una revista de alto impacto un reporte de caso. Me le quito el sombrero, mi aplauso de pie, porque es un logro significativo para Latinoamérica, significativo. Y como les conté la vez pasada de mi amigo Andrés Cairol, que hizo 3 publicaciones en Resuscitation, es gente absolutamente disciplinada, que es, pues, básicamente es merecedora de todo el reconocimiento y de toda la admiración. Con respecto a la conciencia inducida durante la RCP, eso es un fenómeno que ocurre en algunos casos, porque cuando estamos comprimiendo bien, haciendo buena RCP, los pacientes pueden tener conciencia inducida. Eso ya fue descrito por el doctor Gordon Ewey cuando se puso a escuchar llamadas del 911 allá en Tucson, Arizona, a principios de los 2000, y se encontró con que una enfermera que estaba reanimando a su esposo decía que él abría los ojos, pero que cuando ella lo iba a ventilar los cerraba, que ella no sabía lo que pasaba, y ahí se empezó a describir este fenómeno que algunos lo llaman, incluso en algún momento cuando lo leía, como fenómeno de Lázaro, de la resucitación. El problema que nos pone es que los reanimadores no expertos confunden esta conciencia inducida durante la RCP con retorno a la circulación espontánea, porque claramente incluso las guías dicen que si abre y se mueve y abre los ojos y demás, pare las compresiones. Pero cuando somos entrenados nos daremos cuenta que esos pacientes que tienen conciencia inducida por RCP, cuando se detienen las compresiones, inmediatamente se le altera la conciencia y el movimiento para. Hay una recomendación de dar pequeñas dosis de sedantes o analgésicos, o ambos, darle sedado analgesia, y de que no se vaya a administrar relajantes neuromusculares solos. Esto no es una buena práctica, porque pues el paciente no se va a mover, pero es realmente bastante cruel. Entonces, pilas, algo de sedación suave, pero nada de bloqueo neuromuscular. Lo último, entonces, aspectos fundamentales con los que terminamos: taquicardias. Hay una cosa que acá es importante. Con respecto a las taquicardias, se desestima más que se llamen taquicardias supraventriculares. Ahora se prefiere hablar de las taquicardias de complejos estrechos regulares. Me parece fantástico que esto haya ocurrido, pero es solamente un asunto de nomenclatura y nombre. Salió el sotalol. Nos quitaron un problema que nunca tuvimos. Acá en la TAM no había sotalol y no ha habido, ni procainamida en muchos países. Quizás en México y en Chile sí hay, pero acá en Colombia, en Ecuador y en Perú no tengo referencia que tengamos procainamida. Con respecto a las taquicardias, hay una cosa que llama mucho la atención, y es que si ustedes revisan los highlights o el resumen de American Heart, esto es solamente una recomendación de American Heart. Esto no es una recomendación del Consejo Europeo y no es de ILCOR. Y a mí me pareció
me parece que no me la trago entera. Yo esta no me la trago entera. Hay un asunto bien interesante que realmente me parece polémico, me parece bastante polémico, y yo quiero que lo revisemos con detalle porque me preocupa, y lo voy a buscar porque se los voy a leer textualmente. Textualmente, en el 2025 la actualización dice que la cardioversión sincrónica se recomienda para el tratamiento agudo de pacientes adultos con taquicardia de complejo ancho hemodinámicamente estable cuando las maniobras vagales y el tratamiento farmacológico son ineficaces o están contraindicados. Esto me preocupa porque estamos hablando de taquicardias de complejos anchos donde las maniobras vagales no son ampliamente recomendadas. De hecho, no son recomendadas. De hecho, este cambio lo describen, pero no lo ponen en el algoritmo. Y escriben el motivo. Y dicen que en pacientes estables con taquicardia de complejo ancho puede intentarse maniobras vagales o adenosina. Y esto parte del hecho de que muchas de las taquicardias de complejos anchos podrían ser taquicardias de complejos o taquicardias supraventriculares con aberrancia o con bloqueo funcional o estructural. Y en este caso, por eso podrían eventualmente responder a la adenosina o a las maniobras vagales. Se estima que un 25-30%. Por eso es que la adenosina se recomienda en taquicardia de complejos anchos. Sin embargo, el paciente que permanece con taquicardia de complejo ancho tras estas terapias se recomienda cardioversión eléctrica sincrónica antes de montar con una infusión larga. Vuelvo y les insisto, no es un error, lo he comprobado, lo he leído, lo busqué en el apartado de soporte vital avanzado y ahí aparece y ahí lo justifican y aparecen los estudios. Pero en el algoritmo no hay ninguna recomendación de intentar maniobras vagales en una taquicardia de complejos anchos. De hecho, el estudio para la taquicardia o para la administración de maniobras vagales, el estudio REVERT no incluía en su algoritmo administrar maniobras vagales a pacientes con taquicardia de complejos anchos. Ahí se los dejo en el tintero, pues, que realmente es importante. Para la bradicardias no hay cambios significativos y me vuelve y me preocupa el algoritmo, porque el algoritmo de la Asociación Americana del Corazón no dice nada con respecto al uso de atropina, simplemente pone el algoritmo y si independientemente del bloqueo se puede utilizar atropina. Quedo preocupado porque no hay cambios significativos allí y nada diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Así que esto es lo que yo les quería contar de soporte vital avanzado. Nos queda un capítulo más donde espero hablar de cuidados posparo y de reanimación en situaciones especiales. No suelo hablar de pediatría, pero si ustedes me ponen en sus comentarios, me ponen ahí que quieren que revisemos las guías de pediatría, las revisamos las de primeros auxilios y las de neonatología. Solo si ustedes lo piden y si quieren que hagamos la serie completa y revisemos las guías. Creo que no se me ha quedado nada en el tintero porque podría pasármela aquí hablando mucho más, pero creo que fue suficiente de revisión y de cambios. Ya saben que básicamente podemos reanimar en la forma en la que veníamos haciéndolo, excepto que podemos tener un par de herramientas muy útiles como el cambio de vector o la doble secuencial cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Para nosotros es difícil sin electrodos manos libres para una o para la otra. Nos encontramos en un próximo episodio de Emercrit Podcast, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. No sin antes agradecer a Pax Colombia por este episodio, invitándolos a que se suscriban en nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok, nos encuentran en YouTube, en Facebook, y ahí estamos montando información continua. Y les agradezco mucho a los oyentes en Spotify, un poquito más de 500, y les cuento que estoy haciendo todas las gestiones para tratar de que sean más plataformas, pero no es fácil, no ha sido muy fácil, pero estamos tratando de que esté disponible en Apple, en Amazon. Vamos para ese propósito. Un abrazo muy especial y nos vemos en nuestro próximo episodio de Emercrit Podcast. Nos vemos pronto.